y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que dicho de paso no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino que se está refiriendo a ángeles. Tanto el Padre como el Hijo son los únicos que deben ser exaltados. De hecho, hay una cita de Ellen White que dice así: Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Hola hermanos, feliz día. Hoy nos gustaría hablar sobre una interpretación errada que se hace de un saludo, de una adoración que vemos en las Escrituras y que la vemos en dos lugares. Uno es en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 y el otro es en Isaías capítulo 6 en versículo 3, si mal no recuerdo. Estos saludos, estas adoraciones que vemos o que vamos a leer ahora, son adoraciones que se hacen a Dios y a Cristo. Una concretamente se hace a Dios, la otra se hace a Cristo. Sin embargo, muchas personas he escuchado decirles que cuando la Escritura dice santo, 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 que esos son los textos, ¿no?, que vamos a leer, que únicamente hay estos dos, se está refiriendo a un saludo trinitario, a un saludo destinado a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que cuando la Biblia dice santo, santo, santo es prueba irrefutable de que hay una Trinidad, porque es un saludo o una adoración a la Santísima Trinidad o a la Trinidad a secas, ¿no? En el capítulo 4, como decíamos, de Apocalipsis, en el versículo 8, nos dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Está hablando de ángeles. Y dice: y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este saludo que muchas personas dicen y lo usan para referirse a la Trinidad, por el simple hecho de decir Santo, 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 y que al ser un saludo triple es un saludo trinitario, es un saludo que aquí, o una adoración, que aquí los ángeles están rindiendo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cómo digo esto? ¿Cómo digo esto tan a la ligera que se está refiriendo al Padre? Si vamos al libro mismo de Apocalipsis, en el capítulo 1, nos dice quién es el que era, el que es y el que ha de venir. Que dicho de paso, muchas personas dicen que el que ha de venir, o cuando leen el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, al decir el que ha de venir, eso es lo que en cierto modo pues engaña, ¿no?, un poco a las personas o confunde, es porque cuando, como dice el que ha de venir, creen que se está refiriendo a Cristo, ¿no? Y por lo tanto pues podríamos decir que Apocalipsis 4.8 es una adoración a Cristo, ¿no? Pero no, esa es una adoración al Padre. Porque es el que era, el que es y el que ha de venir. Que es lo que decía, ¿no? El que ha de venir significa en verdad el que será. Es una, o una traducción quizás más correcta sería el que será. El que era, el que es y el que será. Se está refiriendo al eterno. Por lo tanto, podríamos decir que el texto podría decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el eterno, al eterno. El Padre es el Dios eterno. Sabemos que se refiere al Padre y no al Hijo, básicamente porque si vamos al, decíamos, ¿no?, al capítulo 1 de Apocalipsis, nos dice en este saludo de Juan a las 7 iglesias, ¿no?, que están en Asia, dice: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, ¿no?, y que será, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que dicho de paso no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino que se está refiriendo a ángeles, a 7 ángeles, o es un número pues simbólico, ¿no?, que se refiere a un número completo, perfecto, de ángeles que están delante del trono de Dios. Vemos que los ángeles son los que están delante del trono de Dios y son los que están adorando a los que están en el trono, y los que están en el trono son el Padre y Cristo, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, vemos el que es, el que era y el que ha de venir, el que será, el eterno, es el Padre, los 7 espíritus que están delante de su trono, que son los ángeles, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra.
Por lo tanto, el texto cuando dice Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, no se está refiriendo a Cristo, sino que identifica al Padre. Hay un problema con esta Reina Valera del 60 que tengo yo, que las palabras de Cristo las pone en rojo. Y si vamos al versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y pone como si estas palabras fueran de Cristo, pero no, estas palabras son del Padre, se refieren al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el que es, el que era y el que ha de venir. Por lo tanto, ahí es un error que tiene esta Reina Valera del 60, que pone en rojo estas palabras como si se estuviera refiriendo a Cristo, pero no, quien está hablando ahí es el Padre. El Padre es el Dios Todopoderoso. De hecho, hay una cita en Exaltad a Jesús, en la página 229, párrafo 3, que dice así: no hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre, Cristo Jesús, no era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. Aquí nos está diciendo que Cristo no es el Dios Todopoderoso, y en la Biblia no se lo describe como el Dios Todopoderoso. Sí que es cierto que hay pasajes en las Escrituras que cuando habla Cristo dice yo soy el Todopoderoso, ¿no? Y muchas personas pueden decir, o yo soy el Dios Todopoderoso. Muchas personas podrían decir, Cristo es el Dios Todopoderoso. Cristo recibe el nombre del Dios Todopoderoso porque Cristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Y Cristo es la persona que habla en nombre de Dios. Él es el ángel de Jehová, es decir, el mensajero de Jehová, el mensajero de Dios, el mensajero del Padre. Y por lo tanto, cuando dice yo soy el Dios Todopoderoso, lo que está haciendo es trayendo un mensaje del cielo, un mensaje del Padre, y lo transmite como si Él mismo fuera el Padre y lo dijera, o como si Él mismo fuera ese Dios eterno, ¿no? Pero simplemente Cristo es ese conducto, es ese canal, es ese medio por el cual el Padre, todas aquellas cosas que el Padre quiere decir, las transmite y lo hace a través de Cristo. Y también lo hace a través de ángeles, que de hecho dice que los ángeles en disposición del Padre son todopoderosos. Y también nos dice en otras partes de las Escrituras, o vemos que nos dice que Dios habló con Caín, o Dios quitó las ruedas de los carros egipcios, y sin embargo, cuando leemos el Espíritu de Profecía nos dice que fueron ángeles. Y sin embargo no decimos que esos ángeles son Dios, sino que lo que decimos es que esos ángeles son los instrumentos de Dios, y el autor de las Escrituras ve en esa acción la mano de Dios, la mano del Padre haciendo eso, pero ¿cómo lo hace? A través de los ángeles, ¿no? Y también a través de Cristo. Que dicho de paso, Cristo es igual a Dios y por lo tanto se lo puede llamar Dios, y Dios mismo en Hebreos capítulo 1, versículo 8 le dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, ¿no? Pero es Dios por el hecho de que tiene la naturaleza de Dios, porque recibe todo de Dios y por lo tanto con toda dignidad puede llevar ese nombre, ¿no? El nombre de Jehová, y también se le puede llamar Dios, ¿no? Ahora bien, hablábamos de dos saludos, ¿no? Hemos visto el saludo o adoración, ¿no? De Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, pero si vamos a Isaías capítulo 6, versículo 3, vemos lo siguiente. También está hablando pues de ángeles, ¿no? En este caso serafines. Dice en el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los otros ángeles también tenían 6 alas, por lo tanto también podrían ser serafines. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por lo tanto, aquí cuando dice Santo, 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 Jehová de los ejércitos, aquí en este caso se está refiriendo a Cristo, o entiendo yo que se está refiriendo a Cristo, porque Cristo también se lo llama Jehová de los ejércitos. Si seguimos en el libro de Isaías, creo que es el capítulo
44, capítulo 44, versículo 6, nos dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, y está hablando de Cristo, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por lo tanto, a Cristo se le reconoce como Jehová de los ejércitos. Así que en Isaías, capítulo 6, versículo 3, cuando dice Santo, 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 el hecho de que lo diga 3 veces no significa que esté adorando o se esté adorando a la Trinidad, a la Santísima Trinidad, sino que cuando dice 3 veces Santo, 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 es que está haciendo un énfasis a eso, está dando una adoración superlativa a quién, en este caso a Cristo, y también en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, al Padre. Tanto el Padre como el Hijo son los únicos que deben ser exaltados. De hecho, hay una cita de Ellen White que dice así: el Padre y el Hijo solo deben ser exaltados. Y esto lo encontramos en The Youth Instructor del 7 de julio de 1898 del párrafo 2. No hay una adoración a un tercer ser, sino que la adoración, la única adoración, es para el que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es Cristo. De hecho, en Apocalipsis, capítulo 22, ahora al citaros esto, pues me he acordado que ahí pues se refieren al Padre como al Todopoderoso. En el capítulo 21, versículo 22, dice: y no vi en ella templo. Y está hablando de la Nueva Jerusalén. Dice que y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, y está hablando del Padre, dice, es el templo de ella y el Cordero. Si os fijáis, aquí está hablando de dos. Nos está hablando del Señor Dios Todopoderoso, se está refiriendo al Padre, y luego seguidamente se está refiriendo al Hijo, al Cordero. Y seguidamente en el versículo 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, se está refiriendo al Padre, y el Cordero es su lumbrera. Y en el capítulo 22 nos sigue diciendo: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Recordemos que Cristo está sentado en el trono del Padre, a la diestra del trono del Padre. Únicamente hay un trono donde están sentados el Padre y el Hijo. No hay 3 tronos ni tampoco 2 tronos, sino un solo trono, en el cual nosotros también nos podremos sentar, y nos sentaremos juntamente con el Padre y con el Hijo. Recordemos que las Escrituras dicen: así como yo me senté, y se refiere a Cristo, en el trono de mi Padre, vosotros sentaréis en mi trono. Y dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Por lo tanto, vemos que cuando dice Santo, 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 no es ninguna alusión a la Trinidad, y a veces tendemos a querer defender cosas por el simple hecho de ver el número 3, y como vemos el número 3, entonces eso pues se tiene que referir a la Trinidad. Nosotros debemos de defender lo que queremos con las Escrituras, debemos de buscar peso en las Escrituras, no podemos buscar peso en triángulos por el hecho de que el Arca de la Alianza formaba o tenía forma de triángulo, lo que es las alas de los ángeles juntamente con el propiciatorio. Una vez se nos dijo, ¿no?, que las alas de los ángeles y el propiciatorio forman un triángulo y que por lo tanto eso es una alusión a la Trinidad. Nosotros no debemos de tomar la palabra de Dios así a la ligera, sino que debemos de centrarnos en lo que dice la Escritura. No podemos decir que ese triángulo tiene que ver o se refiere a la Trinidad, ¿no? Es como, por ejemplo, la ciudad, ¿no?, la Nueva Jerusalén, que si os fijáis puede ser un cubo o puede ser incluso un triángulo, porque nos habla de largo, de ancho, que son 12.000 estadios, y de altura 12.000 estadios. Podría ser un cubo, sí, pero también podría ser una pirámide, con los 3 lados iguales. Ahora bien, ¿eso prueba una Trinidad? No, eso no prueba una Trinidad. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla de un Dios el Padre y de un Señor Jesucristo. Y obviamente nos habla del Espíritu Santo, pero no nos habla del Espíritu Santo como un ser a quien hay que adorar, no nos habla del Espíritu Santo como un ser que se sienta en el trono con el Padre y con el Hijo,
no nos habla del Espíritu Santo como una tercera persona en el sentido de un ser diferente, el cual están en comunión el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres juntos, sino que nos habla de eso, nos habla del Padre y el Hijo, nos habla de su Espíritu, del Espíritu de ambos, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, como nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Por lo tanto, cuando leamos Santo, 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 leamos lo que pone después y vamos a ver que se está refiriendo a Cristo en Isaías capítulo 6, versículo 3 y al Padre en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Espero que este vídeo os haya gustado. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos las podéis dejar aquí en los comentarios. Un abrazo para todos y que Dios os bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.